La nueva versión de DLSS 2 ya se encuentra disponible, más en específico la versión 2.5.1, y con ello una gran mejora que de seguro muchos usuarios agradecerán y sin duda disfrutarán. No cabe duda que DLSS ha sido de las mejores apuestas que ha tenido el mundo del gaming en PC, pues el jugar a una tasa de cuadros por segundo alta y con una resolución casi idéntica o inclusive a veces superior a la nativa es sin duda algo que a todos nos tomó por sorpresa cuando esta tecnología fue introducida. Pero como siempre tiene que haber algunas cosas que no sean del todo buenas, y una de esas cosas es el filtro de nitidez integrado de DLSS. Para los que no sepan de esto, el ahora ya antiguo DLSS utilizaba un filtro de nitidez integrado en los juegos, el cual podía variar dependiendo del desarrollador de dicho juego. En algunos era muy bien integrado, pero en otros simplemente la cosa no se veía del todo bien. En otras palabras, un exceso de nitidez que hacía que la imagen se viera mucho peor. Y no solo eso, esto provocaba también algunos artifacts o errores en la imagen de un juego. Algunos juegos integraban una opción en la que el usuario podía escoger la cantidad de nitidez que se le tenía que aplicar al juego, y eso se agradece. Pero aún así, esto no eliminaba por completo el filtro aunque se escogiera el nivel más bajo. De hecho, con esta nueva versión de DLSS, aunque cambies los niveles de nitidez en el juego, ya no se verá ningún cambio a la hora de aplicarlo, porque simplemente la opción ya está desactivada. Con todo esto quiere decir que el filtro de nitidez integrado ha quedado totalmente obsoleto. Incluso la propia Nvidia está recomendando a desarrolladores a ya no usar esta técnica y que en su lugar utilicen la llamada Nvidia Image Scaling, la cual ofrece mejores resultados en la imagen. A continuación veremos y explicaremos algunas comparativas de la nueva versión de DLSS con la predeterminada de cada juego en resolución 1080p, ya que es una de las resoluciones más populares y en las que se llegan a ver más fácilmente los artifacts de esta tecnología. Como habrán visto en algunos juegos, el ghosting se ha reducido bastante, incluso en objetos de menor tamaño como las aves o partículas en Death Stranding. En God of War y Red Dead Redemption 2 hay un cambio significativo, pues el filtro ahora está totalmente desactivado, aunque con God of War no hace falta descargar esta nueva versión, pues el tener el nivel más bajo en este caso realmente desactiva el filtro. Sin embargo, en Cyberpunk 2077 se me hizo muy curioso cómo el ghosting ahora es más perceptible que la antigua versión. Quizá esto se pueda ir arreglando en las nuevas versiones que vayan saliendo, pero habrá que ver. Una advertencia muy rápida es que recuerden usar la nueva versión solo en juegos single player, ya que hay casos en los que leí que algunos juegos online el anti-cheat detecta el archivo DLSS como si fuera precisamente un cheat, así que cuidado con eso. Para descargar la nueva versión les dejaré el link en la descripción de este video.
Si te gustó o te sirvió el video, no dudes en apoyar con un rápido y simple me gusta. Recuerda que si tienes más información que pueda reforzar este video, no dudes en comentarla, pues sería de mucha ayuda para todos. Yo soy Emil y nos estaremos viendo en otro video aquí en Zona Master. ¡Chao!